La negación de servicios a personas homosexuales en Tlalnepantla en el año 2020. Esta investigación fue realizada por estudiantes de la UNAM pertenecientes a la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Las personas involucradas en este equipo de trabajo son las siguientes: Calderón Pineda Max Yael, García Sánchez Daniel, Gil Aguilar Brenda, Sandoval Dulce Daniela y Yáñez Enríquez José Alberto. En un mundo abundante de opinión pública, cualquier situación fuera de lo establecido como normal genera polémica. Durante años se consideró a la homosexualidad como un delito, e incluso en algunas partes del mundo todavía es penalizada. Similarmente, existen grupos ideológicos que emplean algo parecido a un castigo en contra de las personas no heterosexuales, con el fin de reprimir y censurar sus preferencias. Gracias a este tipo de prácticas, los gays y las lesbianas han pasado años sufriendo de discriminación en su día a día. No obstante, en la actualidad se intenta erradicar cualquier tipo de segregación en contra de este grupo de personas. Aún así, es muy común ver a los homosexuales como un grupo marginado. El objetivo principal es relacionar la opinión pública con las actitudes homofóbicas en los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, así como dar visibilidad a esta problemática, analizar las distintas percepciones entre los habitantes de la ciudad y su opinión sobre los temas en cuestión, homofobia y diversidad sexual, guiándonos por el conocimiento e información que tiene sobre estos temas y por los conceptos y prejuicios que tienen al respecto. La hipótesis de esta investigación es la siguiente: la opinión pública actual en Tlalnepantla de Baz con respecto a la homosexualidad refleja prejuicios, por lo que se siguen generando casos de discriminación en contra de esta comunidad. La metodología que se ocupó en esta investigación es la siguiente: la investigación documental, así como métodos cuantitativos y cualitativos. Los terrenos pertenecientes al municipio de Tlalnepantla se encuentran geográficamente al noroeste del Estado de México, sobre el Valle de México y al norte de la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal. El nombre de la locación Tlalnepantla proviene del náhuatl. A su vez, este se compone de Tlali, que significa tierra, y Nepantla, que significa en medio. En conjunto, la nomenclatura compone el término de en medio de la tierra, haciendo referencia a su otra ubicación entre las tierras de los otomís y de los mexicanos. Posteriormente, de Baz. Hace referencia a Gustavo Baz Prada, revolucionario nativo de la localidad y posterior político. Actualmente, dicho estado de la República cuenta con organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y fundaciones que buscan apoyar a la comunidad LGBT dentro del territorio con el fin de erradicar los actos de discriminación en su contra. Algunos de estos grupos son: Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México Asociación Civil, por sus siglas CODICEM AC, Fundación Arcoíris, Jóvenes LGBT México, Fuera del Closet, Red Nacional de Juventudes Diversas, Coalición Mexicana LGBTTI+, Circuito de la Diversidad Sexual, CIDISEX, Agenda LGBTAC, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por sus siglas CONAPRED, y por último el Instituto Mexicano de la Juventud. A pesar de no encontrar registros sobre los hábitos de consumo específicos de la población habitante del Estado de México, de acuerdo con la investigación efectuada por Merca 2.0, El Universal está posicionado como el diario más consultado por los mexicanos. Por otra parte, de acuerdo con cifras compartidas por El Economista, Hechos Noche es el noticiero de televisión abierta más visto en el país. Este pertenece al canal TV Azteca y se transmite a partir de las 22 horas con 30 minutos, y es presentado por el periodista Javier Alatorre.
Dentro de la homofobia también existen las creencias, valores, prejuicios, rumores y mitos. Dentro de las creencias tenemos que el concepto naturaleza se ha utilizado para desacreditar o incluso para negarle derechos a personas y colectivos enteros. Se considera que lo natural es mejor y se usa como criterio y justificación para el reconocimiento de derechos y libertades. Es el caso de las personas con orientaciones sexuales diversas. Se asume que la heterosexualidad es la única orientación sexual posible, legítima, deseable y aceptable de cualquier persona, por lo que solo esas pueden tener garantizados derechos tan básicos como casarse, registrar a sus parejas en la seguridad social o tener una vida libre de violencia. En la parte de valores, el gobierno de la República tiene un compromiso con la no discriminación, con un México incluyente, donde las personas puedan ejercer sus derechos a plenitud. La homofobia es una de las prácticas de discriminación más comunes y combatirla es tarea crucial para la construcción de un México de derechos y libertades para todos. La desinformación es un aliado de la homofobia. Generalmente en la parte de los prejuicios provienen de la valoración positiva que se da de la heterosexualidad, así como la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran normales. En ocasiones esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tienen una naturaleza estructural. Es un proceso con raíces históricas, que se alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han justificado una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no solo en el ámbito privado principalmente, sino en la familia y en el público. Por ejemplo, en las instituciones de seguridad social o de acceso. Es común escuchar que proteger los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género es un peligro. Se dice, por ejemplo, que contribuye a la pérdida de valores en una sociedad, lo cual aumenta otros problemas sociales, como las adicciones o la violencia. También se dice que busca cambiar la mentalidad de las personas, cambiar su cultura y tradiciones, para debilitarlas y someterlas, o para homosexualizarlas, en el peor de los casos. También se dice que es parte de una conspiración internacional para destruir a la humanidad, porque si las personas homosexuales se casan, dejarán de nacer niñas y niños, lo cual acabará con las familias y con la humanidad. En realidad, la lucha por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no tiene ninguno de estos propósitos. Tampoco existe evidencia que muestre que los problemas de una sociedad se agraven con el reconocimiento de sus derechos. Incluso los países que ya los han reconocido cuentan con altos niveles de vida. Los objetivos centrales de esta lucha son, en realidad, que a esta población no se les nieguen derechos y libertades fundamentales por su orientación sexual o identidad de género, y combatir las múltiples formas de discriminación estructural y violencia que enfrentan. Por mencionar algunos ejemplos, de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, 1 de cada 2 personas encuestadas evitó frecuentar lugares públicos por miedo a ser discriminada por su orientación sexual o identidad de género. 6 de cada 10 sintieron que se le negó la oportunidad de trabajar o tener un ascenso. Y casi 4 de cada 10 sufrieron violencia en la escuela por las mismas razones. En un país donde se proteja contra la discriminación a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, las personas heterosexuales podrán seguir viviendo su orientación con libertad y sin discriminación, y vivirán en un país con menor violencia y exclusión social. En los mitos tenemos que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas son enfermedades que se pueden curar.
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades. En 2018, la misma organización internacional dejó de considerar a la transexualidad como un trastorno. Con ambas decisiones, las orientaciones sexuales e identidades de género diversas dejaron de ser consideradas por la comunidad científica como enfermedades. A pesar de estas decisiones, persiste la idea de que se trata de padecimientos que pueden tratarse y curarse. Hoy persisten en varios países, incluyendo México, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Se trata de supuestos tratamientos psicoterapéuticos o basados en la fe, que como su nombre lo indica, buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. De acuerdo con la ONU, estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamentos científicos, son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. Dado que no tienen sustento científico, pueden también ser fraudulentas. Las orientaciones sexuales e identidades de género no son una enfermedad, sino parte de una diversidad humana. Los esfuerzos deben dirigirse a promover el respeto a todas las personas, y así contribuir a la creación de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Los aparatos ideológicos del Estado constituyen grupos organizados donde los miembros de estos están centralizados bajo una unidad de mando. Los AIE, por sus siglas, funcionan en favor de las minorías con poder. Trabajan en conjunto ajustando artículos y normas. Trabajan en juicios a beneficio de la erradicación de las distintas problemáticas dentro de una sociedad. Los aparatos ideológicos del Estado ocupan un sitio muy importante dentro de esta investigación, pues a pesar de la evolución en las jurisdicciones dentro de los derechos humanos para la comunidad LGTB, estos no consiguen erradicar las malas conductas en contra de las personas discriminadas por su orientación sexual. La homosexualidad sigue siendo un tabú para la Iglesia Católica. Esta institución se caracteriza prácticamente por inculcar valores con el fin de controlar a los creyentes. Estas tendencias son consideradas por los feligreses para llevar a cabo una vida estable con la religión. El posicionamiento de la Iglesia en general ha sido muy negativo en la valoración de este tipo de postura o comportamiento sexual. Históricamente hablando, la Iglesia cristiana, tanto católica como protestante, siempre ha condenado las prácticas homosexuales. Para ello se basaba por un lado en la filosofía natural y por otro en las mismas fuentes bíblicas. Ambos caminos han estado altamente cuestionados en las últimas décadas. Los textos tradicionalmente relacionados con la homosexualidad pueden ser divididos en tres bloques. El primero es el pecado de Sodoma, que lo podemos encontrar en Génesis 19 del versículo 1 al 29. Al analizarlo tendremos que hacer el paralelo con Josué 19 del versículo 22 al 30, que también tiene relación con nuestro tema. Estos textos aparecen como parte de la historia del pecado y de la limitación de la personalidad del hombre. El segundo bloque se llama los prostitutos sagrados. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 23, en el versículo 17, también en Job 36, versículo 14. Se trata de textos que condenan en primer lugar la sacralización pagana de la prostitución varonil, ocupándose pues de la homosexualidad ejercida en los lugares sagrados en los cultos orgiásticos. Y por último tenemos la prohibición de Levítico. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Levítico 18 del versículo 22 al 20. Los métodos de desarrollo social dentro de la institución escolar impiden una correcta convivencia entre compañeros. Divide a chicos y chicas, pone barreras y levanta muros interiores, especialmente entre los varones, que se ven limitados todavía a un desarrollo emocional en el que la premisa fundamental es el rechazo de lo que se entiende como femenino. Emociones, afectos, solidaridad, etc.
Desgraciadamente este aparato ideológico no cumple con sus funciones primordiales para personas homosexuales, pues no se han creado métodos de convivencia aún para erradicar los ejercicios de discriminación que afectan a la comunidad LGTBI. Es evidente la dificultad que presentan las personas homosexuales al momento de compartir su orientación sexual con el ambiente más próximo que los rodea, su familia. No solo por el momento exacto de evidenciar su postura homosexual, sino también por el temor a la reacción que tomará la familia y el futuro en la relación con sus seres queridos. Por lo mismo, es fundamental poder compartir con la familia un elemento tan relevante para la persona que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad y su orientación, considerando además que al sentirse diferente del grupo, inmediatamente el individuo se sitúa desde una perspectiva de mayor vulnerabilidad y temor producto del posible rechazo que pudiesen manifestar quienes no comparten esa tendencia. Por lo mismo, el rol de la familia es determinante en el desarrollo del sujeto. Dentro del sistema jurídico, los temas relacionados con la homosexualidad han evolucionado a causa del crecimiento en los casos de discriminación en contra de las personas LGTBI. Esto ha provocado la creación de nuevas leyes para controlar el acoso injustificado a dicha comunidad. Los aparatos ideológicos de información desarrollan un rol muy importante en los roles que la sociedad adopta para desarrollarse en el día a día. Sin embargo, para la comunidad LGTBI, los medios de comunicación no ejercen completamente su poder para conseguir la inclusión de este grupo. Es tiempo de pasar a las encuestas, las gráficas y el procesamiento de datos. La encuesta dio como resultados que la mayor parte de los encuestados fueron jóvenes adultos entre los 19 y los 25 años de edad. El mayor porcentaje de estas personas tienen como escolaridad universidad, seguido del bachillerato. El sexo con mayor presencia en la encuesta fueron mujeres con el 54.4%, mientras que de hombres el porcentaje fue de 45.6%. La identidad de género obtuvo como resultado un 51.6% mujeres y 46.2% hombres, y con porcentajes mínimos mujeres trans en un 0.8%. En cuanto a la orientación sexual de los encuestados, el porcentaje más alto fue el heterosexual, con el 64.8%, mientras que bisexual y homosexual obtuvieron el mismo porcentaje de 8.8%, dejando con el porcentaje más bajo a pansexual y asexual con el 0.8% cada una. El 54.9% opinó que no se respetan completamente los derechos de las personas LGBTIQ en México, mientras que el 4.9% opinó que se respetan poco y nada. El 65.6% de los encuestados creen que dos de los principales problemas que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ en México son las situaciones de violencia por prejuicios y la dificultad para expresar su orientación libremente, mientras que la dificultad de acceder a servicios públicos es la que menos les parece común. 59.5% de los encuestados niegan haber tenido prejuicios contra personas de la comunidad LGBTIQ, seguido del 20.7%, que no están seguros de haber tenido prejuicios, y el 19.8% afirma que sí han tenido prejuicios en contra de personas LGBTIQ. El 85.2% asegura jamás haber tenido conductas negativas con personas LGBT. El 9% asegura que sí ha tenido conductas negativas y el 5.7% no está seguro. El 48.4% considera que sus conductas con personas LGBTIQ sí han cambiado en los últimos 2 años, mientras que el 45.1% no ha cambiado conductas y solo el 6.6% no está seguro. En una situación de discriminación, el 46.7% se indigna pero no hace nada. El 32% denuncia, mientras que solo el 10.7% ignora la situación.
El 75.4% nunca ha sufrido una situación de violencia o discriminación por su orientación sexual o identidad de género, mientras que el 18% sí ha sufrido una situación de violencia o discriminación. Al 97% nunca le ha negado un servicio por su orientación sexual o identidad de género, y solo al 2.5% se le ha sido negado algún servicio. Las respuestas más populares en cuáles fueron la situación que sufrieron las personas entrevistadas fueron la privación de la libre expresión en lugares públicos. El círculo social que consideran que más fomenta rumores y prejuicios en contra de personas LGBT es la familia, con un 69.4%, seguido del trabajo con un 8.3% y la escuela con un 6.6%. Por las características de las respuestas y las modalidades de difusión, es más frecuente encontrar respuestas de personas jóvenes, urbanas y con un alto nivel de escolaridad. Hay una percepción negativa muy extendida sobre el respeto a sus derechos, políticas públicas y respaldo social a favor de igualdad de los derechos. Las personas con orientación sexual e identidades de géneros no normativas está marcada por burlas, hostilidad, agresiones en la familia, escuela y trabajo. Las personas enfrentan reiteradamente contextos hostiles que se manifiestan a través de chistes, expresiones o creencias populares. La negación injustificada de algún derecho por la orientación sexual o identidad de género afectó a un pequeño porcentaje de la población encuestada. Los derechos más comúnmente negados son la libre expresión y la entrada a algún lugar. ¿Qué dicen los medios de comunicación al respecto? La homosexualidad ha formado parte de la sociedad durante muchos años, y hoy en día existe una mayor libertad y respeto hacia las preferencias de las personas. México es uno de los países a nivel mundial que muestra un mayor apoyo hacia la comunidad LGBTTI en aspectos como bodas entre personas del mismo sexo, visibilidad y crianza de hijos. En México, el 11% de la población es considerada como no heterosexual, reveló la encuesta LGBT Orgullo 2021 elaborada por la consultora Ipsos. De acuerdo a El Financiero, con la encuesta realizada a 19.069 adultos en línea de entre 16 y 74 años de 27 países, de estas personas el 3% dijo ser lesbiana, gay u homosexual, 7% bisexual, 1% asexual y 1% escogió la opción otro. Por otro lado, el 3% de los mexicanos entrevistados se consideró distinto del género masculino o femenino. El 1% se identificó como transgénero, no binario, no conforme, de género fluido o de otra manera. Y el 2% prefirió no contestar. El 15% de los adultos encuestados fueron incapaces o no dispuestos a definir su orientación sexual. México es de los países que mayor apoyo tienen hacia la homosexualidad, con un 64%. Fue uno de los principales países donde las personas dijeron tener un familiar, amigo o colega de trabajo de la comunidad LGBT, solo después de Brasil y Chile. El 76% de las personas dijeron estar de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 21%, el mayor porcentaje presentado, dijo haber asistido a una de estas bodas. En ese sentido, el 21% de los adultos en México dijo haber asistido a un evento público en apoyo a las personas LGBT, como por ejemplo una marcha del orgullo, y el 60% señaló estar de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tienen la misma probabilidad que otros padres de criar hijos con éxito. El país también fue una de las principales naciones con el tercer lugar junto a Italia en apoyar al activismo empresarial sobre igualdad LGBT con el 61%. La diversidad sexual entre países está teniendo un mayor auge sobre el paradigma social que acontece a la población en el día a día. Por esto ha ido mejorando debido a las movilizaciones, a la exigencia de derechos e igualdad ante la comunidad LGBT. De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, las personas trans y de género no conforme y las personas LGBT afectadas por múltiples e interseccionales de discriminación están sufriendo por la falta de acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales,
y están siendo efectivamente dejados atrás. La discriminación contra las personas LGBT alimenta la espiral de violencia a la que están sometidas diariamente y crea un ambiente propicio para su exclusión de oportunidades en todas las facetas de la vida, incluida la educación y la participación política y cívica. Contribuye a la inestabilidad económica, la falta de vivienda y el mal acceso a la salud. Los compromisos de desarrollo de la comunidad internacional, ubicados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exigen atención inmediata para garantizar que se aborde la exclusión sistemática de estos grupos, comunidades y poblaciones, para garantizar que nadie se quede atrás. Ante esta situación, la homosexualidad en el medio de comunicación Aristegui Noticias se menciona que la mayoría de los mexicanos cree que en el país se discrimina a los homosexuales, principalmente por ignorancia o temor a lo diferente. La mayoría tiene algún familiar o amigo cercano que es homosexual y ha recibido algún tipo de discriminación. En México, el 68% considera que existe mucha discriminación hacia los homosexuales, mientras que para el 20% la hay, pero no mucha. El 7% dice que no la hay, y el 5% señala que no lo sabe, según una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia. No cabe duda que seguimos siendo un país bastante conservador en este tema, expresa el director general de la encuestadora de Aristegui Noticias, Rodrigo Galván. En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la empresa investigadora da a conocer estos resultados, arrojados por una encuesta telefónica. El primer dato es que la mayoría de los mexicanos, el 88%, creemos que en este país sí se discrimina a los homosexuales. Creemos que esto ocurre por ignorancia y la mayoría tenemos algún amigo o familiar cercano que es homosexual y que la mayoría ha recibido algún tipo de discriminación, explica. Es increíble, parecemos del siglo anterior. Sin embargo, agrega, gran parte no está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo y no está de acuerdo con que estas parejas adopten. México sigue siendo un país con muchas injusticias y mucha desinformación ante el tema de la homosexualidad. Claramente ha habido grandes cambios significativos para la comunidad, pero no ha sido un cambio completamente efectivo. Sigue habiendo incumplimiento de leyes y reglamentos hacia dichas comunidades en México, en donde se les permitiera poder trabajar, colaborar y participar en cualquier actividad o trabajo como cualquier otro individuo. ¿Cuáles son los artículos constitucionales que regulan esta problemática? La discriminación en cualquiera de sus formas se encuentra prohibida de forma constitucional en nuestro país, apelando al artículo 1 en el cual se menciona lo siguiente. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Desde el punto de vista internacional, los principios de Yogyakarta extienden específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, quienes ya contaban con sus derechos implícitamente adjuntos en el artículo 2 de la mencionada declaración, en el cual se lee: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Se puede justificar privar a las personas LGBT de sus derechos humanos por razones de religión, cultura o tradición?
No, por ningún motivo podemos justificar privar a las personas LGBT de sus derechos humanos. Esto debido a que los derechos humanos son inalienables y son irrenunciables. Entonces, toda persona por igual tiene derecho, independientemente de sus creencias políticas, religiosas y de sus orientaciones sexuales. ¿A qué clase de violaciones de derechos humanos están expuestas las personas LGBT? Desde la intimidación agresiva sociológica hasta la agresión física. Alguna de las violaciones o discriminaciones de derecho que presentan muchos es a su libertad de expresión, a que no se les dé una atención en la impartición de justicia adecuada, en sus derechos sexuales y reproductivos, en los derechos a la salud. Todavía está el mito en el derecho de la educación, en la política. ¿Por qué? Porque hay todavía mucha gente que es homofóbica o tiene otro tipo de creencias ante este tipo de personas, lo cual no debería de ser. El proceso legal en México para realizar una denuncia por discriminación, de acuerdo a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, se puede hacer la queja ante CONAPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación, y también se pueden hacer las quejas ante COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Hay otra instancia la cual ya tiene muchos años, debido a que no nada más hay discriminación a los grupos de LGBT, sino a otros, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lo que tiene que hacer ya sea que la presente por escrito o presencialmente, o ahorita la modalidad que hay desde hace casi 2 años es que se puede hacer vía telefónica, ¿no? Entonces, hacen su queja detallando qué tipo de discriminación recibieron, y estos órganos se encargan de llevar a cabo la investigación y el proceso para sancionar a la persona o personas que hayan cometido este delito. Las consecuencias que hay hacia un establecimiento que discrimina va desde las multas, esto dependiendo del tipo de discriminación que haya sido, o hasta el cierre de los establecimientos, porque ahorita hay más protección hacia este tipo de personas, y no nada más hacia ellas, sino a otro tipo de discriminaciones que hay. ¿Qué medidas puede tomar alguien que haya sido víctima de discriminación en relación a su orientación sexual? Pues realizar la denuncia o queja ante la autoridad correspondiente. Son las únicas medidas que puede llevar a cabo sin incurrir en ningún delito esta persona. ¿En qué puede basarse la víctima para fundamentar y poner una denuncia? ¿En qué puede fundamentarse? En el tipo de discriminación que haya tenido. Es lo único. Si tuvo una agresión física por su orientación sexual, pues va ante el Ministerio Público esta persona, si fue golpeada, si tiene maltrato psicológico, ante un psicólogo, y con los dictámenes periciales o con los dictámenes de la persona con quien haya acudido, con eso puede fundamentar su denuncia. Bueno, en cuanto a mi experiencia, ese día decidimos pasar un momento agradable y quedarnos en ese establecimiento, el cual pues nos parecía un poco tranquilo y adecuado. Al momento de llegar, la recepcionista nos dijo que sin problema podíamos pasar, y ya íbamos caminando buscando al señor que lleva a las habitaciones, y finalmente, después de caminar unos metros, encontramos a esta persona, la cual
al momento de que yo le pregunté que si tenía habitaciones disponibles, él me dijo que sí, que contaba con disponibilidad en cualquier habitación, a lo que después dijo que no nos iba a permitir el acceso, ya que en las políticas del gerente comentaba que dos personas del mismo sexo no podían ingresar a una misma habitación. Entonces, pues saltamos y dijimos, mi compañero y yo preguntamos el por qué, ¿no? Y solamente el caballero respondía que eran órdenes de sus jefes y pues no podíamos hacer nada. Entonces estuvimos alegando que eso era discriminación para nosotros, que le hablara a su gerente, pero pues obviamente por la hora no había nadie más en ese establecimiento. Entonces regresamos con la chica de recepción y le dije, oye, no me están permitiendo el acceso a ninguna habitación, que porque somos dos hombres. O sea, ¿dónde dice eso? Tú me dijiste que sin problema podíamos pasar. Y me dijo, es que la verdad yo solamente aquí recibo cobros y así. Y le dije, pero pues entonces ¿dónde puedo meter una queja? Y solamente me dio una hoja en blanco y una pluma para que anotara mi queja. Y le dije, ¿y cómo me aseguras que vaya a llegar mi queja? Ahora sí que alguien más ha llegado. Dije, finalmente pues el gerente, esas fueron sus órdenes, y si yo meto mi queja pues no va a ser algo más, ¿no? Y dije, ok, bueno, pues voy a llegar a una institución de discriminación para que pues no vuelva a pasar. Y ya nos dirigimos hacia la salida sin decir más, porque pues al final solamente eran órdenes de su jefe de arriba y pues ellos no podían hacer nada, ¿verdad? Ya después me metí a varias páginas a buscar recomendaciones de ese hotel, y sí, había muchas quejas de que por ser homosexual no dejaban ingresar a las habitaciones, pero finalmente pues nadie ha hecho nada, porque pues sigue pasando eso. Con APRED vía internet, obviamente por aquello de la pandemia, que todavía estaban cerrados muchas instituciones y cosas, y ahí mandé mi queja así redactada, lo que había pasado, en dónde había pasado, y me contestaron como a los 15 días hábiles. Me dijeron que explicara a detalle lo que había pasado y los nombres de las personas que me habían atendido y el lugar, la dirección completa, para que pues prosiguiera lo que es la denuncia. Realmente pues sí es pues es de darle seguimiento para que ese tipo de cosas pues no sigan pasando. Tengo 21 años cumplidos, vivo actualmente en Villas de San José, Estado de México, municipio de Tultitlán. Mi primera experiencia homofóbica fue en la primaria, pero en establecimientos, en el antro que se llama Ranas, en Coacalco de Barrio Zabal. Y pues fue como por cómo iba vestida, como que no me querían dejar pasar, porque pues mi INE no concuerda con mi físico. Entonces pues no me querían dejar pasar, y aparte el chavo cuando me revisó me tocó así como que muy feo. Y en los trabajos igual, como que no fui a DHL apenas, es como 2 meses,
a pedir trabajo y como que no me quisieron contratar igual por lo mismo, que pues sí, por mi apariencia. Y pues sí, en mi familia pues varias veces he escuchado comentarios homófobos por parte de mis hermanos, que pues que no sea muy afeminada. Y en redes sociales la verdad no. Y con amigos pues no. Pues mi círculo de amigos es muy abierto. Y en mi opinión, en México los derechos de las personas LGBT no se respetan ni siquiera un 50%. Y los principales problemas que creo que enfrentamos las personas de la comunidad LGBTIQ creo que es, la verdad, sí conseguir un buen empleo y igual el rechazo de mucha gente todavía sigue en la calle. Pues sí, insultos y acoso en la calle y pues igual para entrar a establecimientos, ya sea antros, bares, pues sí, restaurantes y así, pues sí, todavía existe como un prejuicio muy grande. En este momento acabo de cumplir 19 años, vivo actualmente en la Ciudad de México. Mi experiencia con la homofobia de las personas de dicho establecimiento fue un día que yo estaba en Plaza Satélite y entré a Sara. Los chicos de Sara la verdad me vieron con mi novio agarrado de la mano y me empezaron a mirar feo. O sea, desde el inicio sentí las miradas así como muy incómodas, pues sientes esa presión, ¿no? Como de decir, híjole, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces la verdad sí me sentí muy incómoda y siento que definitivamente, aunque no te hable mal o el hecho de que llegues a un establecimiento y se te queden mirando feo, que no te atendan de la misma manera que otras personas, eso ya es discriminación, ¿no? Sin importar nada. El procedimiento que llevé a cabo para denunciar este acto, la verdad es que no dijimos nada, simplemente nos salimos del establecimiento porque pues no quisimos hacer un mayor revuelo. Dice, ¿te has sentido discriminada en tu círculo familiar de amigos, trabajo y redes sociales? Pues yo creo que todos en algún momento cuando hablamos sobre nuestra sexualidad, independientemente de de quién nos guste, sin importar quién sea, sufrimos ese tipo de como incomodidad de parte de la familia. Es más, supongo que a todos nos ha pasado que hasta amigos llegan a sentirse incómodos, ¿no? El típico, no, pues nada más no te vayas a enamorar de mí, ¿no? Y es como de, pues no, simplemente te estoy diciendo pues mis gustos, no te estoy diciendo que tú me gustas. Y siento que ahí entra mucho eso, ¿no? Dice, en tu opinión, ¿qué tanto se respeta en México los derechos de las personas LGBT? Supongo que de un tiempo para acá ha cambiado mucho la apertura que tienen las personas sobre los derechos de nosotros y más que nada es que creo que la gente mayor aún tiene muy estigmatizado a las personas en general. O sea, no importa tu sexualidad, es más, aunque te vean vestido de tal forma, te señalan, ¿no? O sea, creo que a mi punto de vista, no solamente es tu sexualidad, porque muchas de las veces ni siquiera es que te gustan las mujeres, puedes ir agarrado de la mano de tu amiga y una persona, pues, de otra edad, más avanzada, pues te mira mal y eso es algo que yo creo que debe de cambiar. Es más, hasta como lo decía, ¿no? En los círculos de amigos es a veces complejo poder hablar sobre esto porque todavía existe esa situación de, ay, entre broma, decir que pues no te vayas a enamorar de mí o pues aléjate, o sea, son situaciones que salen de control. Dice, ¿cuál crees que sean los principales problemas al enfrentar? Siento que mucho el respeto de las personas mayores, o sea, como lo decía, no es que uno esté buscando la aceptación, pero simplemente que se respete, ¿no? Que si tú vas por la vida haciendo lo que sea respetable, que no te miren mal, eso, pero es algo que es personal, siento que se trata mucho del crecimiento a nivel íntimo de cada persona, ¿no?
Las conclusiones son las siguientes. Los prejuicios han mantenido en las sombras de la negación y la discriminación a la comunidad LGBT por bastante tiempo. Para el día de hoy se encuentra sumamente normalizado seguir realizando bromas y comentarios negativos en contra de cualquier persona no heterosexual. Tal es el caso que, pese a las acciones del gobierno mexicano al tratar de erradicar la discriminación hacia aquel colectivo, se siguen realizando acciones que perjudican a los individuos. Dicho problema ha sido parte del interés público en demasiadas ocasiones, y esto se debe a las consecuencias negativas por parte de conductas violentas, resultado de la creencia de la homosexualidad como un tabú que debe ser eliminado. Existen diferentes tipos de violencia, pero de las que quizá no se hable mucho es la negación de servicios, y tal mal sucede, está ahí presente pero es ignorado.